Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer programa 2014 de Derechos en Pugna. El día de hoy vamos a hablar de la reforma política, pero no vamos a hablar de los temas que se han estado discutiendo de manera más general, cotidiana, en muchos medios y en muchos espacios. Hoy vamos a hablar de unos temas que están en la reforma política actual, recién aprobada y que está en discusión en los estados, y vamos a hablar también de algunos temas que se han quedado rezagados por parte de nuestros legisladores que tienen que hacer leyes secundarias para definir de manera muy clara en qué consiste la participación ciudadana. El día de hoy tengo la enorme fortuna de tener a dos especialistas del más alto nivel para hablar justamente de la participación ciudadana, cómo está entendida, si es que está entendida, en la reforma política y en esta otra reforma política que se dio hace menos de un año y pico, perdón, y quedaron ahí unos temas medio pendientes de la más alta importancia. Está con nosotros el día de hoy el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, especialista en estos temas. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar con ustedes, muchas gracias de veras. Y está también un amigo de toda la vida, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, quien fue, además, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, muchas gracias. Hugo. Hola, Lorenzo. Luis Carlos, encantado. La reforma política, cuando la mencionamos, estamos hablando de esto último que se acaba de aprobar y que está todavía dando su gira para aprobaciones finales, si bien entiendo, y que va a implicar una serie de transformaciones muy profundas al sistema electoral como lo conocemos. Pero hay unos temas que era lo que me gustaría hoy centrar nuestra atención. En esta reforma política se menciona o se toca las candidaturas independientes y sobre todo la gran novedad de esta reforma política, la reelección. Claro. Veo ahí dos canales importantísimos de participación ciudadana, pero tenemos también otros rezagados desde la de agosto del 2012, que son consulta popular y que son iniciativa popular. Me gustaría oír su opinión respecto a estos temas, la importancia que tienen o si estamos solo jugando a los grandes conceptos, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, a mí me parece que de estos instrumentos de participación ciudadana o de democracia directa, hay dos temas muy importantes, que es el tema de la consulta popular y que es el tema de las candidaturas sin partido. De las candidaturas sin partido habrá que legislar las modalidades. Claramente los grandes rubros ya están ahí. En esta reforma que se aprobó la semana pasada, el mes pasado se establecieron algunas otras modalidades, pero claramente será a nivel de la legislación secundaria como se establezca. Ya hay algunas experiencias en los estados que servirán. De tal forma que ese tema está ahí y me parece que es bastante saludable. Vamos, si quieren, candidaturas independientes está mencionado, está puesto, está dicho que además van a merecer prerrogativas, tiempos en radio y televisión y que la ley secundaria dirá las modalidades específicas, ¿no? La ley de procedimientos electorales que tendrá que estar lista el 30 de abril deberá establecer esto, supongo. Y el otro tema es la consulta popular, que como una ley general de consulta popular está en el Senado como minuta y deberá desahogarse en el próximo periodo de sesiones. El tema de las candidaturas independientes, digamos, creo que Luis Carlos ha planteado un saque, digamos, sobre el que vale la pena abordar. El tema de las candidaturas independientes es un tema que todavía tiene toda la regulación y la definición de modalidades pendiente. El saque que originalmente había hecho el Senado de las candidaturas independientes ya definía ciertos parámetros que deberían haber estado en la Constitución. Sin embargo, recordarán que aquella reforma política, aquí hacemos reformas políticas a cada rato, pero aquella reforma política en el vaivén entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores terminó por dejar en la Constitución simple y sencillamente el reconocimiento de las candidaturas independientes, que por cierto, como bien anticipaba Luis Carlos, se tiene que aderezar con un reconocimiento en el ámbito local que se aprobó hace poco de las propias candidaturas independientes. El problema que tenemos ahí es que esto que decías, Hugo, las modalidades, si tienen acceso a prerrogativas y demás, todavía está pendiente de definirse.
Y si atendemos a lo que ha pasado en los años previos, de que hay legislaciones secundarias que no se concretan en tiempo, podríamos encontrar un escenario complicado de cara a 2015, porque está clarísimo que en 2015 esta figura tiene que operar en pleno régimen, pero si no tenemos una regulación clara puede ser un verdadero dolor de cabeza. Luis Carlos mencionaba algunos ejemplos a nivel estatal. En efecto, ya incluso hubo elecciones en Zacatecas y en Quintana Roo el año pasado, en donde hubo candidaturas independientes. Había una regulación disímbola, cada una representaba dos modelos diferentes. De hecho, incluso en Zacatecas hubo un candidato independiente que ganó una alcaldía. Tenemos otros estados que se han sumado con la regulación, pero evidentemente falta una ley marco que nos defina cómo vamos a regular esta figura en adelante. Los requisitos para ser incluso un candidato sin partido. Por no hablar de la consulta popular, que tiene una enorme trascendencia y que, como ya señalaba Luis Carlos, pues está en un trámite, digamos, legislativo todavía pendiente. Está en el Senado ahora la minuta, tendrá que definirse y ojalá esto quede pronto, porque tienen implicaciones muy graves, muy importantes en el régimen electoral. Quedándonos con el tema de candidaturas independientes, ¿no estamos hablando de una transformación profunda y radical del sistema electoral representativo mexicano? Yo no creo, porque las candidaturas independientes te van a abrir una ventana saludable, te van a refrescar algunos candidatos que haya, pero yo creo que en lo fundamental vamos a mantener un sistema de partidos predominante. Creo que es correcto que así sea, pero creo que el que haya un complemento o excepciones en donde ciertos ciudadanos, que muchas veces y la mayor parte de las veces van a ser políticos profesionales que no encontrando un canal en su partido, optarán por la vía independiente. Eso es un hecho y eso ya ocurrió en Zacatecas y ocurrió ya en Quintana Roo. Pero necesariamente, Luis Carlos, tendrán que ser requisitos muy estrictos para que no florezcan como flores en primavera los candidatos independientes en cada proceso electoral. Bueno, puedes establecer fechas de registro y decir que los candidatos independientes tendrán que registrarse en un periodo previo a las contiendas internas de los partidos para que no se te genere el efecto chapulín de que no me postuló mi partido, me voy por la vía ciudadana. Por una parte. Pero yo creo que es una buena idea, pero yo no creo que vaya a transformar diametralmente la forma como se elige la representación política. Yo en esto coincido. A ver, en la discusión en tiempos recientes de las candidaturas independientes, a las candidaturas independientes se le terminó por endilgar efectos casi miríficos, o sea, como si las candidaturas independientes vinieran a transformar radicalmente y a resolver todos los problemas de crisis de la política y de crisis de la representación. No creo que sea así. No. Yo creo que si están bien reguladas, pueden ser útiles complementos a los propios partidos políticos, pero también hay que decir una cosa, si no están reguladas, perdón que no son ánimos ni catastrofistas ni mucho menos, sino ánimos de advertencia para hacer el trabajo que se puede hacer en tiempo para que las candidaturas independientes puedan insertarse de manera lo más armónica posible en un sistema que se ha venido construyendo, un sistema electoral que se ha venido construyendo bajo una lógica ¿El IFE ha hecho de alguna los partidos propuesta políticos. sobre cómo deberían regularse? Mira, no propuesta en estricto sentido, Hugo, pero lo que sí es que el IFE ha documentado de manera muy clara por lo que le toca en la intervención en los procesos locales, específicamente el tema de la radio y la televisión, el acceso de los candidatos independientes a la radio y la televisión, sobre la base de los dos ejercicios que se tuvieron en 2013, insisto, Zacatecas y Quintana Roo. ¿Y qué se busca? ¿Cuidar equidad con los candidatos que están en partidos y con los que no tienen partido? A ver, yo creo que nos vamos a equivocar si ponemos el tema de la equidad como un tema fundamental para regular las candidaturas independientes, porque la equidad se tiene que dar entre iguales. Okay. De hecho, yo creo, que los candidatos sin partido debiesen hacer un esfuerzo individual por allegarse fondos privados. Es que eso iba, porque vivimos un sistema... A mí me parece que la equidad no se debe entender como igualdad de condiciones, porque yo creo que un candidato independiente, por serlo, tiene una ventaja incluso simbólica, de tal forma que no hay que querer recrear las condiciones de financiamiento de un partido. Sobre todo, perdón, porque abundando a esto que decía Luis Carlos, a ver, la equidad se vino construyendo como un principio que tenía que regir la competencia entre los partidos. Ojo, ni siquiera entre los candidatos de los partidos. Pongo un ejemplo. Un partido, dependiendo de sus propias estrategias, puede centrar los esfuerzos financieros dentro de los límites legales, los esfuerzos mediáticos, de acuerdo a partir de las prerrogativas de acceso a la radio y la televisión que tiene, en un candidato que le parece particularmente relevante. Bien. Otro puede hacerlo en otro lado. De hecho, a mí, en este modelo a mí me parece que debiese operar el reembolso. Es decir, a mí me parece que los candidatos independientes debiesen conseguir sus fondos y aquellos que superen cierto umbral, esa que iba a ser mi última pregunta en este tema. Reembolse un porcentaje, pero las candidaturas independientes deben venir de la mano
de un riesgo de los ciudadanos que quieren optar por esa vía para llegarse fondos, porque es parte de su representatividad. Porque además, a eso iba mi última pregunta, porque en el hecho de vivir en un sistema que hay financiamiento público, parecería un despropósito que van a florecer candidatos porque y el Estado va a tener que estar financiando a todo el mundo. Y puedes generar oportunismo Bien, y personajes que solamente lo hacen por el dinero, y creo que eso no es Pero saludable. hay un dato, Hugo, perdón, de manera muy rápida. No No hay que olvidar que no podemos llegar al absurdo de homologar candidatos independientes con partidos políticos. Claro. Por Esa lo es tanto, la hay gran que conclusión, generar, creo, hay de que este tema. generar Bien. un sistema que genere equidad, que propicie equidad entre los partidos y propicie equidad entre los candidatos sin generar condiciones absolutamente, digamos, inaceptables para que un candidato independiente pueda acceder a un cargo de elección popular. Pero nos vamos a equivocar si pretendemos poner en un mismo rasero partidos que son algo bien distinto y complejo, con candidatos independientes que son, desde este punto de vista, algo mucho más sencillo. Me parece que esta es la conclusión importante de este tema. Si les parece bien, mencionemos algo de la reelección. Nada más que primero, vámonos a un corte y volvemos de inmediato.